Buenas tardes, Listen. Buenas tardes. Dicen buenas tardes. Buenas tardes, Carlita, ¿cómo está? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, chicos. Chicos, esperamos un minutito a ver si se conecta alguien más, aunque hoy se han conectado bastantes, para que saben estar, son bastantes. Hasta eso, chicos, más o menos, si no estoy mal, más o menos del 11 de diciembre, por esas fechas ya comenzamos exámenes. Entonces es importante que hasta esa fecha, bueno, con ustedes no tenemos muchos trabajos en sí, pero desde hoy ya voy a subirles porque la primera unidad trabajamos solo en clases porque son cosas nuevas, era una nueva forma de utilizar la calculadora, utilizábamos el por 10, todo ese tipo de cuestiones que les mandaba deberes se iban a confundir, entonces siempre trabajamos en clase. Pero desde hoy ustedes ya van a llevar tareas a la plataforma. Entonces, por favor, estarán pendientes a todas esas actividades para que no se atrasen, porque hasta el examen deben estar cumplido todo ese tipo de detalles. ¿Ah? Listo. Entonces, nos vamos a la unidad número 2. Nosotros ya terminamos la unidad número 1 con ustedes. La unidad número 2 está relacionada con la electricidad. La unidad número 1 también estaba relacionado, pero una electricidad, digamos, pequeña, porque hablábamos de átomos, de moléculas, de partículas. Ahora nos toca corriente eléctrica. ¿Han escuchado el término corriente eléctrica? Y si lo han escuchado, ¿en dónde? ¿En dónde han escuchado ustedes corriente? ¿Han escuchado dónde va a coger la corriente? ¿Han escuchado eso? Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en nuestras casas, todos nuestros artefactos eléctricos funcionan con corriente eléctrica. Entonces, en la parte de abajo están, si nos vamos a la página 24, estoy en la página 24. En la página 25 están todos los temas que vamos a tratar en esta unidad, que los tenemos que terminar. Y empezamos con el potencial eléctrico. Vamos a ver de qué se trata el potencial eléctrico. Y vamos a necesitar, vamos a ir adquiriendo nuevas unidades, entonces deben estar muy pendientes, así como trabajábamos en qué se mide la corriente, ese tipo de cosas. Ahora vamos a ver nuevas unidades. Entonces, empecemos con la lectura. Al crear una carga negativa y a su vez su contraparte positiva, estamos creando una diferencia de, solo les hago más grande. Una diferencia de potencial eléctrico entre estas dos cargas. Esta diferencia de potencial entre las cargas se denomina voltaje. Y la unidad que se usa en el sistema internacional es V o voltio. También podemos definir un voltio como la cantidad de trabajo que se necesita para pasar una carga de un punto de referencia a un punto mayor. A ver, hoy se nos viene, chicos, un nuevo término que se llama voltaje. Tal vez sí lo han escuchado, necesito que se han escuchado la palabra voltaje. El voltaje, ¿de dónde nace? Nace de un juego de cargas, ¿no es cierto? Que tenemos las cargas positivas y las cargas negativas. En el momento que estas cargas comienzan a moverse, comienzan a interaccionar unas con las otras, aparece el voltaje. ¿Qué es esto de aquí? ¿En qué se mide el voltaje? En voltios. El voltaje se mide en voltios y se representa con la letra B. ¿Quién estudió el voltaje? El voltaje lo estudió un científico llamado Alessandro Volta. Por esa razón se utiliza su apellido para la unidad, voltio. ¿Sí? Él es Alessandro Volta, entonces se relaciona. Nueva fórmula que van a ir a anotar en su formulario.
voltaje es igual a W sobre Q. ¿Qué es W? ¿Qué es Q? Bueno, Q ustedes ya lo conocen. ¿Qué era Q? Vamos que sí se acuerdan. ¿Qué era? Muy bien. Q era una carga. Entonces vamos a ir anotando. Y vamos a ir, así como nosotros hacemos el desglose de todas las unidades. Anotemos aquí. Si ustedes también tienen un espacio en blanco, pueden anotar. V significa voltaje, ¿cierto? La V significa voltaje. ¿En qué se mide el voltaje? ¿Cuál es su unidad? ¿Cuál era? El voltio. El voltio. Y se representa con la letra B, así, igualito. La B de voltio. Sí, ya iremos grabándonos de aquí. La B significa voltaje y se representa, su unidad es el voltio. En la W, en cambio, al momento en que hay esta interacción de cargas positivas, negativas, que también aparece el voltaje, estas cargas están haciendo un trabajo. La W significa trabajo, ¿sí? La W es un trabajo que realizan todas las cargas. ¿Y en qué se mide? Aquí vamos a hacer una corrección en sus textos. No es tanto una corrección, sino una aclaración. Miren, aquí está. B es del voltaje, W el trabajo en joules. Si ven aquí que dice joules, pero joules es en inglés. Entonces, más bien nosotros vamos a trabajar con su traducción a español. Serían julios. Entonces, ustedes pueden ponerle debajo o arribita julios. El trabajo se mide en julios. Si hay alguien que quiere decir joules, igual está correcto. Sí, joules o julios. Y se representa con la letra J. Listo. Entonces, el trabajo se mide en julios y se representa con la letra J. Y por último, la letra Q, ustedes ya la conocen, que es una carga. ¿Y en qué se mide la carga? En coulombs. ¿Sí? En coulombs. Y ahí está. Esa es la fórmula que deben anotar. ¿Ya? Entonces, miren, una nueva fórmula. Nosotros estudiamos todo lo que pasa con las cargas y todo, cuando las cargas se están moviendo unas con otras, que se tocan, que chocan, que salen, que todo eso de ahí produce un voltaje. Ese voltaje se mide en voltios. Esta interacción forma un trabajo. Esto hace referencia al trabajo que nosotros conocemos, hacer alguna actividad. Trabajo se mide en julios, representamos con la letra J. Y por último, la carga, que lo representamos con la letra C de coulombs. ¿Ya? Listo. Almacenamiento de energía eléctrica. Hoy vamos a trabajar más con la teoría. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Y ya es la última hora y termino con la garganta terrible. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Ya, gracias, Carmen. Almacenamiento de energía eléctrica. La diferencia de potencial tiene siempre a equilibrarse. Sin embargo, si un conductor de por medio, por ejemplo, un cable de metal, se mantiene separado, esta diferencia en potencial se logra almacenar y su energía también se almacena. Esta es una de las maneras en las que se puede almacenar energía eléctrica. Sin embargo, ya que el aire tiene cierta conductividad, deja el paso de algunos electrones balanceando las cargas y disminuyendo la diferencia de potencial. La tecnología moderna nos permite almacenar mucho mejor este potencial, utilizando diferentes compuestos que reaccionan para formar un diferencial eléctrico. Muchas gracias. Listo, continuemos con la lectura. Usted mismo, ya que me está ayudando. Este principio es lo que hace que funcionen las baterías que utilizamos en gran parte de nuestros dispositivos electrónicos. A pesar de que no se usan para almacenar la energía,
que mueve un dispositivo, la tecnología básica para almacenar una diferencia de potencial mediante dos placas metálicas separadas es indispensable para el funcionamiento de dichos artefactos electrónicos. De hecho, es lo que hace funcionar a los capacitores que se encuentran en los más simples dispositivos electrónicos, hasta en los más complejos. Ya, muchas gracias, Carlita. Ahora sí, verán chicos, la diferencia de potencial o el voltaje, que lo conocemos mejor como voltaje, se acumula en ciertos dispositivos. ¿Para qué se acumulan? Para dar funcionamiento a algunos artefactos eléctricos. Esta acumulación se puede dar en diferentes materiales. Hay unos que son capacitores, que son de nombre capacitores, que ya los vamos a ver. Hay otros que son resistores, que también ya los vamos a ver. Y esto es una pila, lo que nosotros conocemos, una pila que ahora de hecho ya no se utiliza mucho. Todo conectamos ya con un cargador, pero antes existían los radios con pilas. Ahora tal vez los controles funcionen a pilas, ¿verdad? Los controles como que siguen. Pero ya la mayoría se cargan directamente desde el interruptor. Entonces, estos dispositivos almacenan voltaje, almacenan energía. A eso es lo que nos hacen referencia. Vamos con un siguiente en donde vamos a encontrar otra ecuación que la vamos a anotar y después hacemos ejercicios. Flujo de cargas. Como hemos visto, las cargas eléctricas siempre fluyen de un potencial a otro para estar en equilibrio. A flujo de cargas a través de un conductor lo conocemos como corriente eléctrica. Y en el sistema internacional se mide en amperios, cuyo símbolo es A. Este flujo normalmente lo transportan los electrones, aunque puede ser transportado por iones o ambos en el caso de un gas en estado de plasma. Ya que una corriente es flujo de cargas, podemos definirla como una cantidad de carga de un columpio pasando a través de un punto en un tiempo determinado. De ahí la fórmula. Vamos a anotar entonces, fórmula de la corriente. Así, no flujo de carga, sino corriente. Y vamos a analizar cada letrita que tenemos aquí. La letra I mayúscula representa la corriente, chicos. Corriente. Corriente eléctrica. Y su unidad de medida es el amperio. ¿Ya? Su unidad de medida es el amperio. Aquí ustedes tienen en la parte de abajo, si es que desean subrayarlo, está aquí. Donde I es la corriente medida en amperios. ¿Sí? Cuando yo les diga en qué se mide la corriente, ustedes tienen que responderme en amperios. ¿Sí? Amperios. ¿En qué se medía el voltaje? Voltios. Muy bien. ¿En qué se medía el trabajo? En julios, ¿sí? Esas son las nuevas que hemos aprendido el día de hoy. Voltaje se mide en voltios, el trabajo se mide en julios y la corriente se mide en amperios. La carga ustedes ya la conocen, pero igual vamos nomás a escribirla. Q significa carga y se mide en culombios. Ya lo conocen ustedes. Y la T también es fácil porque ya la hemos trabajado. La T es el tiempo. T es tiempo y se mide en segundos. Y ya está. Ya está. En la parte de abajo, pero tienen toda esta información, podrían subrayar, aquí está. Q es la carga en culombios. Y T es el tiempo en segundos. Ahí está. Ya hemos visto dos fórmulas, entonces el día de hoy hemos visto la fórmula para hallar el voltaje y la fórmula para hallar la corriente. Estos parámetros siempre están de la mano. Si hay un voltaje, pues habrá una corriente. Si hay una corriente, habrá un voltaje. Y nos falta uno más que ya lo vamos a ver al pasar de los temas. Listo, chicos, ¿puedo borrar? ¿Ya copiaron? Sí, ¿no? Ya, listo. Vamos con lo siguiente. Yo creo que nos toca hacer los ejercicios, pero ustedes ya van a notar, yo ya les subo la asignación en Edmodo, ustedes van a tener que realizar la página número 28. Y esa es su tarea, página número 28. La página número 28 es solo teoría, es solo teoría. Esa teoría ustedes la encuentran
en las páginas que acabamos de leer. Ahí está toda esa teoría. Entonces, por lo general, ustedes trabajan en casa la teoría y conmigo trabajan los ejercicios. Vamos entonces a trabajar con los ejercicios de la página número 29. Nos vamos con el ejercicio número 1. Bueno, el ejercicio número 9. ¿Ya? Vamos a ver de qué trata este ejercicio. Entonces ya les voy a compartir para los que no tienen, aunque ya todos deberían estar con sus textos, porque ahora sí comenzamos a trabajar con los textos. Vamos a empezar a realizar ejercicios, chicos, de la primera fórmula que vimos, ¿sí? Donde estaba el voltaje, donde estaba la carga y el trabajo, ¿sí? Vamos a empezar con esos de ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces, en el ejercicio número 9 nos dice, solo déjenme poner en una hojita de Word y continuamos. A ver. Listo. Entonces, vamos a continuar con los ejercicios. En el ejercicio número 9 les dice, recuerden que vamos a trabajar con la primera forma. Les dice, encuentre el voltaje, la carga o el trabajo, según los datos que tengamos. Vamos a anotar nuestra fórmula. A ver, ¿quién me dicta la fórmula del voltaje? La primera que vimos, con esa vamos a trabajar. Voltaje, ¿a qué era igual? Trabajo y carga. Trabajo sobre carga. Sobrecarga. Ya, eso. Entonces, el voltaje es igual al trabajo sobre la carga. Perfecto. Entonces, esta va a ser nuestra guía. Nosotros nos van a dar unos datos. Por ejemplo, si nos dan el trabajo y el voltaje, pues tendremos que hallar la carga. Si nos dan la carga y el voltaje, pues deberíamos trabajar en el trabajo. Así, ¿ya? Entonces, vamos con el literal A. Se realiza un trabajo de 50 julios. Si ven, en su libro les ponen joules y ya en los ejercicios ya les ponen julios. Ahí ya empiezan las conjunciones. Julios, más bien ya desde el inicio les dije julios. 50 julios, es decir, el trabajo con qué letra les represento, con la W. ¿Sí? Entonces, W es igual a 50 julios. Sobre una carga para obtener 500 voltios. ¿Qué es 500 voltios? ¿Qué será? El voltaje. El voltaje, ¿no es cierto? Voltaje es igual a 500 voltios. Si se fijan en la fórmula, ¿cuál me hace falta? ¿Qué letra falta? La carga. Entonces tenemos que despejar, ¿sí? ¿Cómo se despeja? La carga está dividiendo, al otro lado pasa. Multiplicando. Eso, multiplicando. Luego la B estaría multiplicando, al otro lado pasaría dividiendo. Dividiendo. ¿Sí? Esta fórmula podrían anotar para que ya no tengan que despejar. Sería W, la carga es igual al trabajo sobre el voltaje. ¿Ah? Esa sería ya despejadita. ¿De dónde sale? De aquí, de este de aquí. Y nuestro siguiente paso sería reemplazar. Entonces, reemplacemos. ¿Cuánto vale el trabajo? El trabajo vale 50. ¿Cuánto vale el voltaje? 500. Dividan eso de ahí. 50 dividido para 500. $0.1. Listo, entonces la respuesta sería 0,1 ¿qué? Con la unidad.
carga. ¿En qué es la carga? 0,1 ¿qué? Coulombs. Eso. 0,1 coulomb. ¿Ya? Listo. Fácil o difícil, ¿cómo le ven? Fácil, ¿no es cierto? Solo son aplicación de fórmulas. Entonces, cópienle esa parte de ahí y vamos con el literal B. Listo, vamos con el literal B. ¿Qué me dice el literal B? Una carga de 1 miliculombio, fíjense en esto, carga mili, el mili, ¿con qué letra era? Prefijos métricos, 1 miliculombio. M. ¿Cuánto vale el mili? 10 menos 3. 10 menos menos a la tercera. Ya, entonces sería 1 por 10 a la menos 3. Recuerden que aquí no es que ya lo que vimos en la primera unidad se perdió. No, todavía está relacionado. Entonces, como dice milicolombios, sería 1 por 10 a la menos 3 coulombs. Tiene un potencial de 1500 voltios. Entonces, el voltaje es igual a 1500 voltios. ¿Cuál es la letra que me falta? Vamos a nuestras fórmulas. ¿Cuál me falta? La fuerza. Trabajo que dijo. Ya, trabajo. Si despejamos, fíjense. Este está dividiendo, acá pasa multiplicando. Trabajo es igual a voltaje por carga. También ya pueden copiarlo para que no tengan que despejarlo otra vez. Trabajo es igual a voltaje por carga. Reemplacen y resuelvan. Aquí verán que está el por 10, entonces sería W. Es una multiplicación entre las dos porque no hay ningún signo, entonces ocupamos paréntesis. Voltaje 1500 por la carga que vale 1 por 10 a la menos 3. Entre paréntesis porque son multiplicaciones y recuerden que aquí ya no podemos utilizar el signo por porque tenemos varias letras que nos podemos confundir. ¿Cuánto sería esto de ahí? Sale a 1.5. 1.5 que el trabajo en qué se medía, ¿cuál era la unidad del trabajo? Julios. Eso, 1.5 julios, ¿ya? Julios. O joules, para los que quieran decir joules, ¿ya? Listo. Si ven, solo son aplicaciones de fórmulas. Solo son aplicaciones de fórmulas. Bueno, el despeje, digamos que ahí se pueden confundir un poquito, pero mejor ustedes ya noten las fórmulas despejadas. Son las que están relacionadas con el voltaje, el trabajo y la carga. Vamos con el literal C. A ver, el literal C van a hacer ustedes. Inténtenlo, ¿ya? Inténtenlo hacer el literal C. Lean y pongan las respuestas, los datos. ¿Qué datos les dan? Vean cuál sería el incómodo. Ya les pongo la fórmula que estamos trabajando. Voy a buscarles de acá para no volver a escribir. Ya, esta es la fórmula que estamos trabajando. Ustedes ahí vean qué letra les falta. Si es que tienen que despejar, despejan, o si ya está despejado también.
El que vaya terminando me avisa para saber si es que lo hizo bien o lo hizo mal. Y para corregirlo, que eso es para lo que estamos. Entonces, me avisa el que le termine. ¿Qué datos tienen? ¿Qué datos tienen ustedes? 250 colombios, ¿qué es? Dicen, a mí me salió 12.500 julios. Perfecto, A mí Fernando. también, Liz. Está bien. No sé ¿Sí? Esa es la respuesta. Muy bien. Miren, dice, se extrae el trabajo de una carga. Carga es igual a 250 colombios, ¿sí? Por eso es importante que ustedes sepan las unidades, chicos. Si aquí dice, bueno, aquí ya les avisan que es una carga, pero después dice a 50 voltios. ¿Qué letra pongo si yo no sé cuáles son las unidades de cada uno? Si ahí está voltios, entonces estoy hablando de un voltaje, ¿sí? Por eso es importante que ustedes manejen las unidades, ¿sí? Siempre les estoy recalcando eso. ¿Cuál es la que me falta? W, ¿no? El trabajo es la que me falta. Y ya lo tenía despejado en el ejercicio anterior. W es igual al voltaje por la carga. W es igual. Voltaje 50 por la carga, que es 250. Y la respuesta era 12.500, ¿sí? Sí, 12.500, ¿verdad? 12.500 julios. ¿Se fijan? Sencillito, solo reemplazar y poner las fórmulas. Para los que ya terminaron, vamos con el literal número D, ¿sí? Trabajen en el literal número D para terminar todos esos ejercicios de esa pregunta. Vamos con el literal número D. Ya les coloco a los que no tienen el texto. Igual, así mismo, tienen que ver qué datos sobra, qué dato falta. Ahí está. Literal número D.
Dicen, a mí me salió 40.000 voltios. 40.000 voltios. Perfecto, Fernando. Muy bien. 40.000 voltios. ¿Sí? Está correcto. Realicémoslo entonces, chicos, ¿ya? Dice, se realiza un trabajo de 160 voltios. Entonces, trabajo, en nuestros datos ponemos, trabajo es igual, ay, ahorita me salió una propaganda, espérenme un ratito. Ya, trabajo es igual a 160 julios, ¿ya? Sobre una carga de 4 miliculombios, ¿sí? Tienen que fijarse en eso. Entonces sería Q es igual 4 miliculombios. Recién acabamos de trabajar el mil y me parece que era por 10 a la menos 3, ¿no es cierto? 10 a la menos 3. Sí. Entonces sería 4 que multiplica a 10 a la menos 3 culombios. Y si es que no estoy mal, obviamente aquí, ¿qué nos falta? El voltaje. Se aplica la fórmula directa que tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué teníamos? Voltaje es igual, la ecuación, la primera que vimos. Voltaje es igual al trabajo Correcto. sobre la carga. ¿Cómo sería reemplazando? El trabajo es igual a 160 dividido para la carga que es 4 por 10 a la menos 3. Y esto me dijo el Fernando que sale 40.000, ¿cierto? 40.000 voltios. Y ahí esa es la respuesta correcta. De la otra fórmula que vimos en cambio de la corriente, asimismo son los ejercicios, pero los vamos a trabajar la próxima semana. Ustedes van a trabajar en casa solo con la teoría, ¿sí? Solo con la teoría, entonces. Pero la de las cargas de la corriente que vimos, la otra fórmula, es igualita, así, en este formato. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Está todo entendido? ¿Hay algo que no se entendió? ¿No? ¿Está claro? Listo. Entonces, no se olviden de esta fórmula, copiarla en su formulario. Y de hecho, ya copien la fórmula general y también copien las que salían despejando cada letrita. ¿Para qué? Para que cuando les toque ejercicios, ya no tengan que volver a despejar, sino más bien, si ven que les falta el trabajo, pues ahí está la fórmula del trabajo. Es que les falta la carga, aquí está la fórmula de la carga, ¿sí? Aquí hemos despejado las 3 letras. Voltaje que ya está despejado. El trabajo, ¿cómo nos salía? El trabajo nos salía voltaje por carga. Y la carga, ¿cómo nos salía? También despejamos, me parece. La carga, en cambio, era, ¿vimos o no vimos? Sí, ¿no? La carga, trabajo sobre voltaje. Si ven, 3 fórmulas que ustedes pueden ponerlo en su formulario y de manera que si yo les tomo un ejercicio así, ustedes ya tengan en su formulario cada uno de esos, ¿ya? Entonces, en casa ustedes van a realizar la página que les dije, la página 28 la van a realizar en casa y algunas de la 29 que también son teóricas. Solo los ejercicios trabajamos en clases. ¿Entendido, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces les dejo de compartir esto, les tomo la fotito de la asistencia y nos vemos la próxima semana, chicos, ¿ya? Nos vemos la próxima semana. Cuídense, chao. Tengan un buen fin. Realicen. Estén bien.